Buenas tardes, buenas tardes a todos. Espero que estén bien después de estas cortitas vacaciones. Vamos a comenzar el segundo semestre del año. Como ustedes saben, nosotros trabajamos en dos semestres. En el primero que hicimos todo el trabajo de diagnósticos, que llegó hasta las vacaciones de invierno, y el segundo que comenzamos hoy, que tiene que ver con la formulación del plan estratégico en el marco de la estructuración y transformación territorial con desarrollo sostenible del corredor de la Avenida 44, en donde ponemos un acento especial en este trabajo, en el acceso al suelo y la vivienda, trabajando con 3 dimensiones. No son las únicas dimensiones, obviamente, que tiene el territorio, pero sí el objetivo es generar una interrelación entre crecimiento urbano, vivienda y movilidad. Es entonces que en este segundo semestre tiene dos fases, una primera que tiene que ver con la formulación del plan estratégico participativo, y la segunda, que emana de la primera, fase 2, es la formulación de la construcción de un proyecto urbano. Acá hago un paréntesis para decir que es importante desarrollar en relación al crecimiento las diferencias y desigualdades que encontramos en la región rural periurbana de La Plata. Estos sectores de tierras vacantes, en gran parte de propiedad pública, vemos que se pueden considerar áreas verdes de uso activo, pero en pocos de ellos, y fundamentalmente se complementan, y acá está el problema, con el deterioro de áreas periféricas. ¿Por qué pasa esto? Porque se intenta urbanizar sin criterio muchas veces, como un desarrollo inmobiliario, y entonces a su vez promueve el abandono de la actividad agrícola, por ejemplo. En este caso, o de otras actividades, en este caso, por la característica de la avenida 44 y del sector agrícola del sur de este eje, encontramos esa problemática. Es así que entonces nos interesa indagar y profundizar en los procesos de expansión urbana, es el eje del trabajo, y promover con proyectos que consoliden el sistema, el tejido existente, donde además existe provisión de servicios y de infraestructura, pero también nos ayuda a analizar este tema de profundizar en estos procesos, la imposibilidad de acceder a tierra bien localizada a precios accesibles. Entonces, yo parto del diagnóstico que ustedes realizaron, y entre los objetivos planteados y desarrollados que miramos con los docentes en este diagnóstico, vemos que han profundizado en el reconocimiento de este eje sudoeste, que responde fundamentalmente a la estructuración de dos corredores, uno que es el corredor de la avenida 520, donde hemos hecho trabajos de diagnóstico y formulación en años anteriores, y el que estamos trabajando ahora, que tiene que ver con la avenida 44, que es la ruta provincial 215. En esta avenida se concentran diversos equipamientos regionales, servicios, usos rurales, usos industriales, usos de logística, que están imbricados o que se comprometen con áreas de perfil residencial. Esto pasa fundamentalmente en la proximidad al casco fundacional, y con el cinturón hortícola en relación al sur, a la ruta provincial 36. En la mayoría de los trabajos realizados encontramos algunos temas comunes que han recorrido en las distintas comisiones. Uno que tiene que ver con el reconocimiento preciso de delegaciones municipales como la de San Carlos, Los Hornos, El Retiro, Romero, Abasto, bueno, ustedes ya las conocen. El reconocimiento que han encontrado en el territorio de espacios intersticiales con grandes porciones de tierra vacante, porciones de tierra vacante con las características que no están subdivididas, y por otro lado hay una
importante y significativa presencia de asentamientos precarios de valles fluviales de la cuenca media y alta del Arroyo del Gato, como otro de los rasgos relevantes que han considerado en el sector. Por otro lado, ustedes han trabajado y me ha sorprendido el buen resultado en este tema del análisis de la dinámica del mercado inmobiliario. Y además, también muchas comisiones han podido adelantar el trabajo en generar, terminaron ahí el trabajo de diagnóstico, en generar lineamientos, primeros lineamientos preliminares, que les va a servir para poder resolver algunas de las problemáticas encontradas que tienen que ver con la escasa provisión de suelos con servicio. Esta problemática también la tienen o atraviesa a otros sectores de la región. Por otro lado, hay una escasa producción de vivienda nueva, que en realidad es baja en relación al déficit que existe no solo en este sector, sino en distintos sectores de La Plata, en distintos sectores de la región, incluso distintos sectores de la provincia de Buenos Aires y del país. Se verifican además el aumento de un proceso de crecimiento en tomas de tierra y de asentamientos informales. Estas dinámicas del mercado inmobiliario tienen que ver o nos permite expresar que las dinámicas de ingreso y expansión de los niveles de pobreza, la reestructuración de espacios productivos y residenciales, más el deterioro de equipamiento, juntos con el fuerte crecimiento de las zonas periféricas, da como resultado, y lo han podido verificar, la desigualdad urbana. Es entonces que en ese marco, enlazado con el crecimiento y el acceso al suelo urbano, resulta importante, fundamental, que ustedes analicen la situación actual de los municipios que integran la región del Gran La Plata, trabajo que también abordaron bien. Esto lo realizaron en la escala Meso, y les permitió profundizar en la escala micro sobre políticas de vivienda y proponer lineamientos preliminares que mejoren y afronten ese déficit habitacional. Por otro lado, estos 3 puntos que se colocan acá tienen que ver con temas que han coincidido en muchísimos de los trabajos, que son aquellas zonas que se convierten en tramas urbanas carentes de intervención para revertir la situación actual, espacios que han quedado obsoletos dentro de las distintas tramas urbanas de la ciudad, y también de las zonas periféricas, zonas vacantes o espacios remanentes en relación a la dinámica urbana, terrenos que permanecen vacíos, terrenos subutilizados y en definitiva terrenos que no aprovechan todo su potencial. A partir de acá he puesto una serie de trabajos que tienen que ver con los trabajos realizados en este primer semestre, que nos permite mostrar de alguna manera los resultados de las distintas comisiones. Obviamente están elegidos algunos pocos, porque si no sería larguísima esta exposición. Bueno, y acá tenemos un grupo que ha trabajado los valores del suelo urbano, por otro lado de la zona periférica y por otro lado los barrios cerrados que han encontrado en el territorio. Asimismo, los valores del suelo urbano, en este caso lo expresaron en dólares, el crecimiento de desarrollo urbano, la accesibilidad de la región, los distintos tipos de movilidad y de accesibilidad. En el plano o en la imagen de abajo podemos ver un plano. Esto se ha hecho para cada una, en este caso está planteado para debilidades, se hizo para fortalezas, la comisión trabajó para las fortalezas, para las oportunidades y para las amenazas. Acá estas debilidades nos muestran cómo están señaladas en todo el recorrido de la avenida 44, y son las debilidades que han sido transferidas y les ha permitido desarrollar el marco problemático de este sector de estudio.
Acá encontramos una lámina síntesis expresada en la escala micro, donde los alumnos trabajan con todas las localidades, toman como punto de partida el casco urbano, la expansión consolidada y la expansión sin consolidar. Y por otro lado, han trabajado temas como lo que tiene que ver con el cinturón hortícola, todo el tema de infraestructura, de servicio, las urbanizaciones cerradas, los temas que hacen al equipamiento de salud y de educación, los focos de contaminación, el tema de los basurales, el tema de la situación hidráulica, todo el tema de espacios vacíos, de plazas y parques, y unido a los trabajos de movilidad que han hecho y de accesibilidad en el sector, haciendo una síntesis final que tiene que ver con los conflictos y potencialidades de este sector. En este otro trabajo les puedo mostrar una síntesis, la realizaron sobre la escala micro, la verdad que es bastante interesante este trabajo, donde vamos viendo las distintas densidades en los colores que se toman, donde tenemos el sector urbano, la ciudad cabecera, digamos, el límite final de ese centro urbano, el resto de La Plata, ya fuera que pertenece, digamos, fuera del casco, todas las localidades, tomando Los Hornos, San Carlos, Melchor Romero, Echeverri, bueno, todas las localidades, y me parece muy interesante ver esta parte consolidada, pero también poder verificar el sector periurbano, el sector rural y su reunión o su encuentro con la Ruta Provincial 36. En esta otra filmina, también cada columna se corresponde a un plano. Si bien acá ustedes lo ven con esquema, son planos con muchísima información, que se remite a los asentamientos sobre zonas que no tienen servicios básicos en la periferia, a reducción del suelo absorbente por presencia de invernaderos, un tema grueso en el sector, a temas que tienen que ver con las tierras vacantes, con los asentamientos del borde de los arroyos, por otro lado el aumento de asentamientos de manera no planificada, el aumento de riesgo hídrico, las posibles tomas de tierra por necesidad de acceso a vivienda de manera ilegal, la contaminación de arroyos, el tema de residuos, de agua servida, la infraestructura básica sobre la periferia, que va acompañando este crecimiento poblacional, los proyectos futuros, de futuros espacios verdes o de futuros equipamientos, de viviendas sociales para cubrir demanda, la reubicación de asentamientos y de asentamientos y saneamiento en los arroyos. Por otro lado, y terminamos con esta muestra de los trabajos de ustedes, con esta filmina muy criteriosa y que me parece importante, este escenario deseado, es decir, con esta pregunta que ellos hacen, a dónde queremos ir, y donde los estudiantes han podido hacer una síntesis en lo que se relaciona o qué es lo que ellos desean para este sector de infraestructura y vivienda, de movilidad accesible, de espacio público y de calidad ambiental. Este escenario, que era el punto de llegada del diagnóstico, nos permite formular el plan estratégico a partir de los ejes temáticos nombrados y reforzando la necesidad de integrar y relacionar estos ejes para poder conformar un componente estratégico de la calidad de vida urbana. Acá lo que les planteo es que de todos los trabajos que presentaron y que se analizaron en las distintas comisiones, en muchos de ellos han podido llegar a lineamientos preliminares, estableciendo que estos lineamientos se pueden convertir en oportunidades para transformar el sector de estudio donde están ubicados, y por otro lado son nuevos espacios
conectores de actividad y organización de usos con su entorno. Y este grafiquito muy simple tiene que ver con una relación de las metodologías que utilizamos, en este caso el marco problemático que cada comisión realizó, y su articulación, no es, el marco problemático no es un elemento aislado, como cada una de las metodologías utilizadas, pero para ver la articulación que hay entre este marco problemático para poder construir el escenario actual, es decir, donde estamos ahora, escenario actual que ha tenido que ver con el diagnóstico, un diagnóstico causal, explicativo e integrado. Este escenario actual, el saber cómo estamos ahora, nos va a permitir, en función de lo que realicemos, la construcción de un escenario tendencial que nos va a permitir llegar a imágenes de futuro. Estas imágenes de futuro tienen que ver con ese escenario objetivo, escenario visión, objetivo general, objetivo o meta, como quieran llamarlo. Y es aquel pensamiento de dónde queremos estar. Es entonces que con estos datos entramos a la fase 3 de la planificación estratégica participativa. Ustedes saben que la planificación estratégica, esto ya lo han visto en clases anteriores que se dieron en la etapa del primer semestre, que las dio el arquitecto De Lucchi, y que entre esas fases hablamos una fase primera de presentación del plan, dicho sintéticamente, una fase 2 de diagnóstico, y una fase 3 que es la que abarca esta parte del año. También hay una fase 4, nosotros llegamos hasta esa fase 3, que es de formulación del plan estratégico participativo. Y este plan estratégico participativo, de alguna manera, me parece interesante reforzar que la formulación del PET no es un producto, que contribuye a la construcción de un proceso que es dinámico, continuo y cíclico, que además está compuesto por acciones concretas, acciones implementadas, que por otro lado nos permite realizar evaluaciones permanentes, tener momentos de discusión, tener momentos de encuentro, de concertación entre los actores involucrados. Estos actores involucrados van a poder corregir o confirmar los rumbos y las prioridades en el camino de este trabajo. Esta etapa es la etapa de formulación que constituye la parte central del plan. Tomo acá una frase del arquitecto Tauber, que me parece que tiene que ver con esto, y que es acordar un rumbo al que aspira la comunidad. Entonces la formulación se trata de esto, acordar un rumbo al que aspira la comunidad, que son los objetivos que esa comunidad tiene, y el camino más eficaz para alcanzarlo, que son las estrategias. Esto, en líneas generales, yo lo he sacado del libro de Fernando Tauber, que tiene que ver con la planificación estratégica participativa. Es un libro que tengo entendido que la mayoría que creo que todos los docentes en realidad se lo han pasado a sus alumnos y van a encontrar temas interesantes y los va a ayudar a entender esta formulación del plan estratégico, y además de estar subido al blog y pasado por los docentes. Entonces, entramos al trabajo propiamente dicho, trabajo que tiene dos actividades prácticas fuertes, la fase 1 de formulación y la fase 2 de proyecto urbano. En esta fase 1 de formulación tiene el objetivo es trabajar en ese área de intervención. El trabajo tiene que ver con la construcción de un árbol estratégico, árbol que integre y articule lógicamente estas partes que voy a nombrar, que son el objetivo general, o meta, o visión, el modelo de desarrollo, los objetivos particulares, las líneas estratégicas, los programas y los proyectos. Entonces, definir este árbol representa el entramado de relaciones complejas que vinculan en forma sinérgica a programas y proyectos,
que nos van a dar posibles soluciones a lo planteado en el marco problemático, que nos va a permitir visualizar cada programa o cada proyecto y cómo ellos aportan a una o más líneas estratégicas y que contribuye a la concreción de la visión estratégica compartida como objetivo general del plan. Este árbol estratégico entonces expresa en su objetivo general la visión o objetivo más amplio al que se aspira a alcanzar. Representa una imagen global del futuro del sector del territorio. Es el resultado estructural y funcional de todas las dimensiones del sistema, no solo las que hemos puesto como eje, sino de todas las dimensiones del sistema, y que se aspira a lograr una vez que se ejecute y se concrete el plan que se diseña en base a este objetivo. Por otro lado, constituye la base sobre la que se construyen los siguientes pasos del plan. Es formulado en términos concretos, no me sale la palabra, perdón, comprensibles y unívocas. Procuran una descripción precisa del estado deseado para el sector de estudio y dar respuestas a los conflictos y potencialidades que caracterizan la situación actual. Recuerdo, la situación actual la hemos visto en el marco problemático, en la matriz FODA y en la construcción de escenarios. Nos preguntamos entonces qué se quiere del sector urbano, de sus vinculaciones socioespaciales locales y regionales y de su evolución en el futuro. El modelo de desarrollo. ¿Qué pasa con esto? Expresa las trayectorias o alternativas estratégicas que se analizaron cuando se trabajó en los escenarios para desarrollar el objetivo general. La pregunta que nos hicimos, o que se hicieron, es cómo a través de qué trayectorias y decisiones generales sobre evolución futura será alcanzado ese objetivo. Supone una fase previa. ¿Cuál es? La de construcción y evolución de las diversas trayectorias. Ustedes van a ver cuáles son esas trayectorias. Entonces, el modelo de desarrollo implica la decisión que explica, fundamenta y selecciona una trayectoria, entre otras, de las que han sido evaluadas. Los objetivos particulares son los objetivos específicos del plan. Derivan del objetivo general. Y por otro lado, estos objetivos se elaboran a partir del análisis particularizado de la visión, objetivo general, y constituyen el marco de referencia que identifica, analiza y evalúa las diferentes líneas estratégicas. Las líneas estratégicas van a responder a esos objetivos particulares, son los caminos que vamos a ir recorriendo para alcanzarlos, ya sean los objetivos particulares específicos o las combinaciones que realicemos sobre ellos, y son el marco que permite formular y elaborar los programas y los proyectos. En esta imagen yo pongo la totalidad del proceso de planificación estratégica, una primer parte, que es la que se hizo en el primer semestre, que tiene que ver con todo este diagnóstico, hasta llegar a escenarios o a primeros lineamientos estratégicos, y la segunda parte, que es la parte de formulación del plan, que tiene una visión, una misión, objetivo y modelo, estrategias, programas, proyectos y acciones concretas. Acá están delineados y superpuestos los dos semestres del año. Acá, en función de ese árbol estratégico, elegí uno muy simple que se hizo hace unos años atrás, que tiene que ver con el plan estratégico del corredor regional de la avenida 520. Generalmente son más complicados. Yo, digamos, para que ustedes tengan una imagen previa, puse este que es simple y que habla del objetivo general, el modelo de desarrollo, en función de lo que ustedes han trabajado. Indica tres ejes, tres ejes estratégicos, que son la movilidad, el eje ambiental y el eje socioeconómico. Explica cada uno de sus ejes, qué quieren lograr con esos ejes, y a partir de ahí
la construcción de programas en cada uno de ellos, y cada programa va a tener proyectos, acá yo lo he sintetizado, proyectos que tienen que ver, por un lado, al acceso y a la conexión en cuanto al eje de movilidad, al transporte público articulado, a la estructura vial, un eje ambiental que tiene que ver, por ejemplo, con la estructura hídrica, con la producción, una producción consciente, una producción saludable, el eje socioeconómico, que tiene que ver con un habitar digno, con digamos, un crecimiento productivo por el sector de estudios que estamos trabajando, o programas de infraestructuras que tienen que ver con la salud, la educación u otras dimensiones. Entonces, eh, repetimos casi el marco inicial, y fundamentalmente lo que nos interesa es esta interrelación de estas dimensiones para conformar un componente estratégico de la calidad de vida urbana. Yo esto lo repito y lo relaciono con dos cosas. Por un lado, la multiescalaridad. Llegar a de generar este componente estratégico de calidad de vida urbana tiene que ver con haber trabajado coordinadamente, integralmente, multidimensionalmente, las distintas escalas y las distintas dimensiones del plan. Entonces, digamos, me parece que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en un semestre de no demasiadas clases, ser muy preciso en trabajar en un ida y vuelta todas estas relaciones que recién les nombré. Trabajando todas estas relaciones, realmente uno puede generar un componente estratégico de calidad de vida urbana. Por otro lado, llegamos a la fase 2, recuerden que habíamos hablado de realizar un proyecto urbano, y un proyecto urbano tiene que ver con una intervención que se abre sobre partes significativas del territorio, partes que van a elegir ustedes, que está basada en la apuesta de nuevas modalidades de gestión, combina la aplicación de distintos instrumentos de urbanismo y busca incorporar e involucrar a las instituciones de la región, de la ciudad, y a los actores sociales. Por otro lado, decimos que un proyecto urbano es una intervención sobre una pieza o sector clave de ese área de estudio o de la región o de la ciudad. Por otro lado, estos proyectos poseen la capacidad de inducir transformaciones sobre el entorno, y esas transformaciones tienen que ver con lo económico, lo espacial, lo social, o sobre otras tendencias generales del desarrollo. Y por otro lado, son instrumentos de planificación que se sitúan en la escala intermedia de intervención. Y esta filmina, en realidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, los desequilibrios regionales en el desarrollo territorial, la parte central habla digamos, muestra una planificación normativa, una planificación territorial, un planeamiento urbano, una planificación física. Nosotros trabajamos fundamentalmente sobre la planificación estratégica participativa, y es de ahí donde esa formulación nos va a permitir encontrar en un programa el proyecto que queremos realizar en esta parte del año. En la segunda imagen tiene que ver casi como una ayuda a memoria para hacer el trabajo de proyecto urbano, y qué cosas debemos preguntarnos y qué tiene que contener el proyecto. En primer lugar, ¿qué se quiere hacer? El por qué lo queremos hacer, ¿para qué? ¿Qué se quiere conseguir? ¿Dónde? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Y con qué se va a hacer? ¿Recursos? ¿Financiado? ¿Qué metas tenemos? ¿Cuál es su localización física? Es decir, distintas instancias que tenemos que tener en cuenta cuando armamos este proyecto urbano. Bueno, llegamos a la última filmina, que tiene que ver con el cronograma de actividades de este semestre que les decía que es muy corto. Hoy estamos, en realidad hay 11 clases, y en este momento estamos en
en contarles cómo va a ser el trabajo práctico. Y en el día de hoy, cuando vayan a las comisiones, en un ratito, hay una evaluación y devolución del trabajo que hicieron. Van a obtener la nota de ese trabajo, van a hacer una reformulación de escenarios, que es lo que vengo, digamos, como reforzando. Algunos llegaron a alineamientos, está muy bien, y otros han quedado en escenarios, que por ahí le falta una vueltita más. Entonces hago una reformulación de esos escenarios para llegar a lograr una síntesis, y además la explicación, o en primer lugar, después de la devolución, la explicación, eso lo organizará cada docente, de este trabajo práctico. Además, tenemos 2 clases, ahí vamos a dar 2 teóricas, se van a dar 2 teóricas, las 2 únicas teóricas que se van a dar en plan 2, por lo menos eso es lo que está pensado hasta ahora, dados los tiempos. Una primera, que tiene que ver con la planificación estratégica participativa, planificación estratégica que ya fue nombrada en el momento cuando el arquitecto de Luqui hizo su presentación de inicio de clases, la va a dar el arquitecto de Luqui. También ahí, cuando pasamos a la comisión, tenemos una explicación de esa teórica, que tiene que ver con la formulación. Vamos entonces en esa clase además tratar de definir los primeros lineamientos estratégicos. La clase 3 es la segunda teórica del semestre, tiene que ver con el pensamiento estratégico urbano, donde se va a trabajar sobre visión estratégica, desarrollo de estratégicas, desarrollo de proyectos, proyectos modélicos. La va a dar el arquitecto Horacio Martino, y en la comisión se explicará la teórica y se conceptualizarán los ejes que ha tenido esa teórica, se trabajará en comisión y habrá la entrega de una lámina síntesis de lo que nos quedó obligatoria, de lo que nos quedó pendiente en el primer semestre del año. A partir de ahí tenemos 3 clases para la realización en el marco de la formulación, de la construcción de ese árbol estratégico. Se va a trabajar en comisión, no va a haber teóricas, para que tengan todo el tiempo, de 6 a 9:30 de la noche o 10 de la noche. En la primera trabajarán sobre el concepto de objetivo y modelo, en la segunda sobre líneas estratégicas y objetivos particulares, en el tercero programas y proyectos. Al terminar estas 3 clases, en la clase 6 hay trabajo, hay corrección por comisión. La corrección se va a hacer frente a una presentación virtual obligatoria que tendrán los alumnos con sus docentes, y yo voy a hacer un recorrido en el aula para poder ver los distintos trabajos. La semana del estudiante, no sé si está bien puesta, del 21 al 29, y a partir después de la semana del estudiante tenemos mesa de examen. Los alumnos que no rindan examen en esa semana van a trabajar, comenzarán a trabajar en la formulación y desarrollo del proyecto urbano. Después tendrán 2 clases más, también de trabajo solamente en comisión. En la primera seleccionarán, en la clase 7 de la mesa de examen, ahí está la selección del plan urbano. Los chicos que no pudieron estar lo harán con el docente para tenerlo seleccionado para la clase 8, trabajo en comisión, corrección en comisión. Digamos, y ahí tomamos la clase, bueno, en realidad aparte de las 7, 8 y 9. La clase 10 es la clase de entrega, exposición y defensa de ese proyecto urbano. La clase 11 es la entrega final. Esta entrega final abarca el primer semestre, que es todo lo que hicieron hasta ahora de diagnóstico, más lo que hacen a partir de hoy, y eso es la formulación del PET, con el tema del proyecto de intervención urbana. Para eso, bueno, van a entregar en los sistemas, en las plataformas que tiene cada uno de los docentes, y además van a hacer una exposición digital sintética. Después vamos a definir cuántas filminas por comisión, y cuántos minutos para que cada comisión pueda presentar todos sus trabajos. Es una síntesis, y después se colgará en las plataformas que ustedes están usando el trabajo completo,
la exposición esta digital sintética como para ver el trabajo total del año. Y la última reunión, porque ya no es clase, es la del 2 de noviembre, donde hay una evaluación final de todos los trabajos. Nosotros trabajaremos entre entre la clase 11 y el día 2 de noviembre, en la corrección de todos, y ahí firmaremos con la lista que entregue cada docente, evaluaremos y daremos la evaluación de todos los trabajos prácticos de cada comisión, y haremos el levantamiento de actas. Bueno, esta filmina, que me gusta un montón, es simplemente para recordarle por dónde podemos comunicar, por qué plataformas tenemos para hacerlo, para comunicarnos con titulares, para comunicarnos con los docentes, para comunicarse entre ustedes, o ustedes y el docente. Nada más, muchas gracias, y pasamos a trabajar en las comisiones. Gracias por este rato.